Hola Julio, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Veo que no estás en Inuvik, ¿puede ser? No parece Inuvik, no, estoy en la Universidad de Toronto. Estoy aquí en el Muy campus de la Universidad de bien, Toronto, aprovechando este hermoso día para hacer el episodio de hoy. genial. Entonces, ¿quiere decir esto que hay cambios? ¿Vienen cambios? Vienen cambios, están ocurriendo los cambios, así que sí, sí, creo que mi vida personal y profesional de alguna manera es un muy buen ejemplo para el episodio que vamos a conversar el día de hoy acerca de cómo gestionar los cambios. Seguro que sí. Genial. Entonces, vamos a hablar hoy de la gestión del cambio a propósito del cambio que tú estás dando y que sirven de base de lo que ya venimos hablando en episodios anteriores, ¿no? Claro. Eh, Quiero recalcar antes de comenzar que a lo mejor van a escuchar un poco de ruido de fondo o algo y es porque Alejandro está en el exterior, ¿no? En un día tan bonito, había que aprovecharlo y me pareció ideal que grabáramos así. Entonces, bueno, comenzamos. Hablemos abiertamente, experiencias, herramientas y guías para ayudarte a comprender la mente humana. Recuerdo haber recibido bastante en los últimos dos episodios que hemos grabado. Lo que más se ha repetido es el tema del cambio, la gestión del cambio, tanto en el episodio de la adicción como en el de la ansiedad. La mayoría de las preguntas que recibimos, recuerdo, están muy relacionadas con cómo, ahora que identifiqué mi ansiedad o identifiqué mi problema de adicción, cómo gestiono ese cambio, cómo comienzo a realizar cambios. Muchas veces estos problemas también están generados por el cambio, ¿no? O un cambio a lo mejor Claro, mal gestionado claro, claro. te lleva a situaciones que no sabes controlar, no sabes cómo gestionar y bueno, y pasa esto. Entonces, bueno, creo que va a salir un episodio muy bueno donde vamos a sacar herramientas para que las personas, bueno, puedan llevar a cabo estos procesos de cambio que hoy día yo creo que son como que constantes. Claro, y creo también que es un tema de la vida en general, ¿no? O sea, es inevitable, ¿no? Cambiar en todo momento, ¿no? Desde las cosas más básicas de la cotidianidad hasta las decisiones más trascendentes, ¿no? A lo largo de la vida, pero indiscutiblemente es algo que nadie puede detener. Claro, y súper oportuno y me gusta conversar este tema contigo porque yo que tengo años conociéndote, sé que eres una persona que ha tenido que afrontar muchos cambios, ¿no? Eh, no solamente a nivel profesional, que conozco un poco tu Claro, trayectoria, que lo comentas de hecho en tu página web, hablas sobre tu trayectoria, donde has estado, sino que bueno, tú hiciste una transición y muchas personas se sentirán identificadas contigo porque tú eres un emigrante, ¿no? Y uno claro. de los cambios más grandes que damos en la vida es, es emigrar. Puede considerarse un cambio grande, ¿no? Cambios profesionales, cambios de carrera, cambios de pareja, Cambio de cambios idioma. de exacto, ¿no? Entonces, tú tuviste que vivir eso, tú te fuiste de Venezuela a Canadá, a Toronto, donde tuviste que aprender de una nueva cultura, tuviste que reinventarte de alguna forma, aprender una nueva lengua, después te fuiste A a Paulatak. Paulatú, Eso fue en Northwest Territories, sí, en el exacto, Ártico. Ahí claro, en el estuve Ártico, 2 años y sí, medio. Luego me y fui a después fuiste Inuvik. a Inuvik, Claro, ¿ok? Y ahora estás en sí, Toronto, entonces, y ahora estoy en a lo Toronto. mejor cómo lleva Carlos, Alejandro, el cambio, cómo lo gestiona o qué nos puede decir sobre esto, ¿no? Porque el que te escucha, cuando yo contaba tu historia, el amigo mío que está en el Ártico, para la gente sonaba abrumador, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y un, cómo un, hacen 24 horas de un, día, 24 horas de noche, menos claro, 45? Claro, claro. Sí, sí, ha sido un proceso interesantísimo. Ahora cumplí 7 años de haber estado en el Ártico desde que salí de Toronto y bueno, una experiencia enriquecedora, excelente, tanto personal como profesionalmente. Por supuesto, con sus desafíos, como lo decías en un principio, el primer choque de salir de Venezuela, llegar a un país como este, aprender un nuevo idioma, gestionar ese cambio de lo que fui profesionalmente en aquel momento para llegar acá y tener que limpiar pisos, por ejemplo, que fue el primer trabajo que tuve. Y luego de eso es cómo volver a vale, gestionar lo profesional para volver a tener esa parte, ¿no? De la vida que tiene que ver con esa identidad profesional, cómo volver a reconectar con eso y bueno, luego el cambio del Ártico, como lo mencionas, y ahora en esta nueva etapa que promete este 2025, estamos ya casi final del 2024, promete mucho este 2025 con esta decisión que he tomado de salir del Ártico y volver a Toronto quizás o básicamente venir más al sur.
estos desafíos, por supuesto, me han enseñado muchísimo, ¿no? Y he utilizado esto de alguna manera también para enseñar o guiar a algunos de mis clientes en esta gestión del cambio. Si me preguntas algo que he aprendido en estos 11 años, ayer cumplí 11 años de estar en Canadá, creo que lo más importante para mí ha sido entender la importancia de enfocarnos en las cosas sobre las cuales sí tenemos posibilidad de cambio. Es decir, Vale, el hecho de enfocarme en, no enfocarme, por ejemplo, en cuánto frío hace en el Ártico y lo difícil que podrá hacer eso, o cuánto tiempo es de noche, o cuánto tiempo es de día. Y en vez de enfocarme en eso, enfocarme en qué tipo de ropa necesito yo comprar para poder adaptarme al clima claro. de allí. ¿Qué tipo de cambios necesito hacer yo en mi casa para poder adaptarme a las 24 horas de noche o a las 24 horas de día? Entonces, esa necesidad de lograr enfocar los recursos que tenga en las cosas que sí tengo posibilidad de cambiar. Ha sido el aprendizaje más grande en estos 11 años. Con algo tan simple como el cambio de una estación, que a veces hasta eso es difícil gestionar, ¿no? Mm, De hecho, en este proceso global de migración que se ha dado, no solo en Venezuela, sino en otros países y que se sigue dando, mm, eh, cuando conversas con tus amigos, con los familiares que se fueron también, que llegaron a diferentes países, siempre hablan de lo duro que es ese cambio de estación, ¿no? Y va a depender de la persona. A algunos se les hace difícil, por ejemplo, claro, en mi caso, el cambio al invierno, pero a otros se les hace difícil el cambio al verano. Pero en todos los casos, tienes que vivir el claro, invierno, tienes que claro. vivir el verano, y en la vida pasa lo mismo, ¿no? Se da un cambio, es difícil, pero igual lo tengo que vivir, pero ¿cómo lo llevo? Entonces, pasa esto, ¿no? En algunos casos, o lo gestionamos muy bien según las herramientas que tengamos, en nuestro caso no termina muy bien. Entonces, para estas Claro. personas que a lo mejor se les dificulta, me gustaría que este episodio lo abordáramos sobre herramientas que los puedan ayudar a gestionarlo de la mejor manera, ¿no? Claro, Incluso para esas personas que se están planteando un cambio. claro. Y ahí acabas de hacer una diferencia bastante importante para empezar a abordar este tema y tiene que ver con los diferentes tipos de cambios. Porque hay cambios que se hacen por deseo, pero hay otros cambios que se hacen por necesidad. ¿Sí? Cuando yo tengo el tiempo de planificar el cambio y prepararme para ese cambio y hacer todo lo necesario para que esa transición sea lo más saludable posible, obviamente va a ser un cambio mucho más saludable, mucho más llevadero y va a impactar menos en la calidad de vida de la persona. Pero hay veces que nos enfrentamos a situaciones Claro, en las cuales ese cambio es necesario y no me lo esperaba. Que te despidan del trabajo, una enfermedad, una migración forzada o salir del país por una razón que no esperabas. Entonces, todos esos cambios, obviamente, al no ser planificados, van a generar esa crisis en la cual necesita la persona, por supuesto, aprender las herramientas necesarias para poder afrontarlas. Por ejemplo, hace un momento hablabas acerca del cambio de las estaciones, ¿no? En primavera, verano, otoño, invierno. Allí hay un buen ejemplo de las transiciones o los cambios planificados. Tú ya sabes qué esperar en el otoño, el invierno o el verano y te da tiempo de prepararte, buscar la ropa adecuada, cambiar las llantas del auto, es decir, hacer todo lo necesario para que esa transición no te afecte. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de una transición o un cambio planificado. vale. ¿Y cómo hacemos en los casos donde, a ver, no esperaba el cambio, pero sé que se va a dar, ¿no? Y me puede causar ansiedad. A lo mejor desarrollo esta necesidad de, creo que en algún momento de cambio de trabajo me tengo que preparar. Mm, Claro, la respuesta podría ser me tengo que preparar, pero a lo mejor no es tan fácil como tengo que prepararme, ¿no? Porque claro, por todas las inquietudes que salgan, porque suele pasar de quiero cambiar de trabajo, no sé por dónde empezar, me genera mucha ansiedad y lo sigo posponiendo, ¿no? Pero sin embargo, eso va a generar en mí, de alguna u otra forma, insatisfacción si yo no estoy conforme con el lugar donde estoy. claro. Pasa igual con la vivienda. Y lo bueno de esto es que esto se extrapola a lo que sea. Ujú. Vivo en un lugar que ya no quiero vivir, sé que tengo que buscar, pero a veces nos encontramos con que todo nos parece difícil e imposible. Eh, ¿Cómo Eso hacemos tiene en mucho estos que ver, casos? en mi experiencia, tiene mucho que ver con el estilo de afrontamiento que tiene la persona. O sea, cómo la persona tiene la tendencia a enfrentar los cambios en la vida. Entonces, en ese ejemplo que me acabas de dar, es muy probable que esa persona haya aprendido por alguna razón a gestionar los cambios solo cuando lo necesita, no cuando lo desea. Entonces, procrastina, mantiene la situación inconclusa por mucho tiempo hasta que la situación es insostenible y la misma situación le obliga a generar el cambio.
Entonces, por ejemplo, en el cambio de trabajo, no soy feliz cambiando el trabajo, entonces no tomo la acción necesaria, sé que deseo cambiarlo, pero no lo hago. Entonces empiezo obviamente a somatizar ese deseo. Entonces empiezo a llegar tarde al trabajo, a faltar al trabajo, a enfermarme, a no ir, a realizar mal el trabajo y por supuesto la consecuencia a largo plazo o mediano plazo va a ser, te van a despedir. Entonces es allí donde la Claro. persona genera el cambio, porque dice, ahora que me despidieron es que yo voy a empezar a buscar. Pero tenía mucho tiempo sabiendo que era necesario ese cambio de trabajo o ese cambio de vivienda. Entonces es un llamado muy interesante para cada uno de nosotros que estamos escuchando esto para saber qué tipo de afrontamiento tengo yo ante los deseos que tengo en la vida. Cuando yo deseo algo, ¿realmente voy sobre eso y lo trabajo y lo llevo a cabo? ¿O simplemente lo ignoro hasta que sea la necesidad la que valida la importancia de ese deseo para mí? Entonces, cuando, a ver, creo que dijiste algo bastante importante, ¿no? Dale. Procrastinar. Solemos procrastinar. Ujú. ¿Qué podemos hacer entonces para no procrastinar? Porque a lo mejor en la teoría es muy sencillo decir, bueno, no esperes a que el cambio sea forzado y comienza a gestionarlo. Pero lo sigo procrastinando, Claro. procrastinando por X Hay muchas motivo. herramientas que se pueden llevar a cabo para minimizar el tiempo de procrastinación. Una de mis favoritas tiene que ver con llevar a cabo una lista en la cual logres poner en pequeños pasos el logro de esa meta final. Entonces, por ejemplo, tomando el ejercicio que estamos haciendo con el cambio de trabajo. El cambio de trabajo es mi meta final. Pero antes de llegar a esa meta final hay muchos pasos, quizá 10 pasos, que yo tengo que empezar a realizar antes de llegar a esa meta. Porque ese cambio no va a ser algo mágico que va a ocurrir de un día para el otro. Ese cambio va a ser la consecuencia de algo que yo voy a empezar a hacer el día de hoy. Entonces, por ejemplo, si cambiar de trabajo es mi deseo, la primera pregunta a responder es qué tipo de trabajo yo deseo. Entonces, en base a esa respuesta, yo voy a generar una lista con pequeños pasos que me van a llevar a la meta que va a ser ese cambio que deseo. Te pongo un ejemplo. Mi primer paso podría ser actualizar mi currículum. Mi segundo paso sería, en base al trabajo que deseo, qué herramientas necesito aprender para poder calificar a esa Vale. entrevista. Entonces empiezo a actualizar mi currículum, empiezo a ver qué tanto necesito agregarle, quizá necesito hacer más cursos, aprender más cosas, y en base a eso generar esos pequeños pasos que en algún momento van a tener como consecuencia el sentirme preparada o preparado para gestionar ese cambio. Porque es una trampa muy interesante que ocurre con todo, ocurre con el gimnasio, ocurre con muchos de los cambios que deseamos. Y es que creemos que un día nos vamos a levantar en la mañana completamente motivados y que el cambio se nos va a dar súper fácil. Y no Claro. suele ser así. Entonces no hay que esperar ese momento mágico en el cual estoy completamente motivado para salir adelante y hacer el cambio que deseo. Suena muy bonito, es muy mágico, pero no es cierto. Eso te iba a decir. Yo hace tiempo aprendí y que es algo, es un concepto que muchas personas no suelen manejar, ¿no? De que si esperas por la motivación difícilmente vas a lograr algo, ¿no? Y como la motivación fluctúa mucho, Claro, hoy puedes venir con todo y mañana ya no quieres hacer nada. Lo de la lista está muy bien, pero yo siempre digo, bueno, también tienes que desarrollar disciplina, porque la disciplina es la única que te va a permitir salir adelante cuando la motivación ya no esté claro, presente, ¿no? Cuando claro, haya caducado claro, ese claro, claro. chute de motivación. Entonces, la disciplina también nos podrías dar tips de cómo se podría trabajar. Eh, tengo la necesidad o deseo el cambio, porque tú hablas desde el punto de vista de deseo, ¿no? Ujú. Una estrategia, ya la tenemos clara, hacer una lista de tareas que me lleven a eso, pero también, más allá de que tenga la lista, voy a necesitar disciplina. ¿Cómo la puedo Claro. desarrollar? Allí va a depender muchísimo de cada uno de nosotros y el estilo que tenemos de enfrentar los cambios, como te decía hace un momento. Te voy a dar algunos ejemplos de técnicas que las personas utilizan para gestionar estos cambios o tener esa disciplina de la cual estamos hablando. Te las doy y que cada uno tome la que le parezca para gestionar ese Perfecto. cambio. Por ejemplo, he tenido clientes que lo que les sirven una vez que tienen la lista es buscarse ese yo auxiliar. Ellos saben que por sí mismos no van a generar ese cambio que necesitan para seguir en la lista. Entonces, ¿qué hacen? Se buscan a otra persona que tenga la misma meta y juntos se apoyan. Entonces, ambos vamos a buscar trabajo, ambos tenemos nuestra lista. Tú le vas a hacer seguimiento a la mía, yo le hago seguimiento a la tuya. Porque cuando tenemos a ese otro que está pendiente o a ese otro que me está dando un deadline, eso de alguna manera a muchas personas los motiva a cumplir o tener ese feeling de responsabilidad, porque hay otra persona que está esperando ese cambio para nosotros, ¿no?
Algunas otras personas necesitan ir a terapia, por ejemplo, porque tienen aquí muy claro lo que necesitan hacer para el paso uno, 2, 3, 4 de la lista, pero emocionalmente se Claro, sienten culpables, que no están preparados, que no son suficientes, que no valen, que ese cambio quizás es para otro tipo de persona y no para ellos. Entonces, como puedes ver allí, hay un componente emocional muy, muy grande. Y para ese caso, la solución, desde mi punto de vista, estaría dado el hecho de comenzar terapia para poder de alguna manera desenredar esa falta de congruencia que existe. Y cuando me refiero a falta de congruencia es porque la persona tiene claro en su cabeza lo que desea para mejorar su vida. Pero cuando lo lleva al nivel emocional, no lo siente así. Por lo tanto, la acción que genera no es congruente con lo que piensa ni con lo que siente. Porque entonces tiene unos cambios que sí, hace el paso uno de la lista, pero a la vez regresa al paso cero, pero se sabotea el paso dos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, considero que la terapia sería un muy buen apoyo para generar ese tipo de cambios. Una estrategia adicional que podría utilizar la persona sería empezar a relacionarse o vincularse con ese grupo profesional al cual desea pertenecer. Entonces, yo conozco ok, muchos de mis clientes que van, por ejemplo, desean cambiar de trabajo en el área de ingeniería. Entonces, se inscriben en muchos congresos de ingeniería, van a muchas conferencias en el área de ingeniería, para empezarse a rodear en ese networking, empezarse a rodear con ingenieros, con personas que de alguna manera les sean un referente o le motiven a seguir adelante. Entonces, esa motivación que les falta internamente, de alguna manera la consiguen fuera, tratando de llegar al escalón en el cual se encuentra ese otro en el cual admiran profesionalmente. Adicionalmente, podríamos hablar acerca del cambio de grupo. O cambio de grupo social, de alguna manera también influye muchísimo en esa posibilidad de generar los cambios en mi vida. Porque cuando me relaciono diariamente con un grupo de personas que tienen el mismo nivel de pensamiento y conciencia que yo tengo actualmente y no comparten de alguna manera ese cambio que yo deseo en mi vida, es un poco más complicado porque yo deseo pertenecer, deseo ser parte de ese grupo en el cual pertenezco ahora. Son mis amigos, son mis hermanos. Entonces, el hecho de lograr cambiar de grupo de alguna manera, sin desconectarte completamente del que conoces, del grupo que perteneces ahora, podría darte una motivación adicional para esto. Un ejemplo adicional también es el cambio de hábitos, por ejemplo, cuando una persona desea cambiar su dieta, cuando una persona desea dejar de fumar, por ejemplo. Es mucho más complicado cuando tú quitas esa conducta que deseas cambiar y no colocas nada en su lugar. ¿Sí? Porque ese vacío es el que va a generar la necesidad de que esa conducta anterior vuelva de alguna manera a la vida de la persona. Entonces, te hago un ejemplo con el cigarrillo, por ejemplo. Dejar de fumar solamente por el hecho de dejar el cigarrillo es mucho más complicado que primero entender por qué fumo. Entonces, fumo porque eso me genera tranquilidad y me quita ansiedad. Antes de dejar de fumar, yo podría aprender técnicas para reducir la ansiedad. De esa manera puedo poner en práctica esas técnicas y una vez que yo las integre en mi cotidianidad, dejo el cigarrillo. Va a ser un poco más fácil poder dejar de fumar porque ya hay algo en ese espacio que ocupaba el cigarrillo que de alguna manera me está dando un beneficio similar al que obtenía anteriormente. buenísimo porque los ejemplos están muy claros y lo que comentas se puede aplicar a muchos Claro. ámbitos, ¿no? Del cambio. Ahora me surge otra duda, ¿no? Y que yo creo que podríamos abordar. Eh, Hoy día está muy de moda esto de reinvéntate o emprende o si quieres generar nuevos ingresos, monetiza tu conocimiento, lo que tú sabes, o si quieres salir de tu trabajo, prepárate y lánzate, ¿no? Como quien dice, por decirlo de alguna forma. Pero a veces nos sucede que estas personas, te pongo un ejemplo, tengo un Ujú. conocido que le suele suceder esto, ¿no? Quiere hacer algo, creemos que es muy bueno en lo que puede hacer, pero tiene temor a exponerse y mostrar lo que sabe hacer por el que dirán, ¿no? Entonces, a veces Ujú. el cambio también está frenado por el que dirán. Entonces, Claro. no, a ver, ejemplo, tengo que hacer un reel, me tengo que grabar hablando, tengo que hacerme fotografías, tengo que hacer un video para YouTube porque es la plataforma donde está mi audiencia, pero tengo Ujú. miedo de qué dirán de mí. Claro. ¿Qué puede hacer la persona cuando el qué dirán o la opinión de un tercero es lo que me bloquea o me congela? Claro. Para eso, primero yo comenzaría con pedirle a la persona que por favor revise si ese deseo es genuino, porque hablabas al inicio de esta pregunta en el hecho de que la sociedad o las redes sociales de alguna manera te llevan todo el tiempo a que mejora, mejora, cambias algo diferente, y muchas personas pueden sentir esa presión sin necesariamente desear ese cambio. Entonces, primero gestionar y saber, ¿ese cambio realmente yo lo deseo en mi vida o simplemente es yo sintiendo la presión de algo
para lo cual no estoy preparado o no estoy interesado. Si la persona decide que efectivamente sí, estoy interesado en realizar este cambio y lo deseo y es genuino y lo quiero para mejorar mi vida, pero me preocupa el que dirán y por lo tanto no genero ese cambio o no genero esa lista, ¿no?, de las cosas que decía hace un momento que podríamos hacer. Un ejercicio que funciona mucho para este caso del qué dirán es que la persona logre identificar qué pienso yo de mí en ese momento. O sea, yo genero el reel, yo genero el video en YouTube, por ejemplo. ¿Qué pienso yo de mí haciendo ese video? Pues saldrán cosas como que soy insuficiente, que no valgo, que es una ridiculez, que no soy tan bueno, que no vale la pena. O sea, eso es un componente para resolver y trabajarlo en terapia, por ejemplo. En este mismo ejercicio suele ayudar muchísimo también que la persona se pregunte y se responda, ¿qué creo yo que los demás van a pensar de mí? Entonces, voy a tener la respuesta de qué pienso yo de mí si realizo ese trabajo, qué creo que los demás van a hablar de mí o pensar de mí si yo realizo ese trabajo. Con ambas respuestas hay algo muy interesante a trabajar en el proceso terapéutico y es el autoconcepto, lo que yo creo de mí y de qué manera es vulnerado por esa presión social o por mi idea, porque no es cierto, por esa idea de que los demás podrían decir o pensar de mí. Entonces, número uno, como aspecto para trabajar este tema relacionado con el que dirán, yo diría mejorar autoconcepto, ir a terapia y sobre todo gestionar ese cambio que desea en el ejemplo que estás utilizando de manera paulatina y no lanzarse de cero a grabar 5 videos de YouTube. Yo te diría, por ejemplo, de cero a escribir los diálogos que va a tener el video y practicarlos y compartirlos con gente de confianza y sentirte cómodo y hacer los cambios hasta que te sientas conforme con la información que está en ese escrito que van a ser los videos de YouTube. Luego de eso, grabas el audio sin grabar el video. Grabas el audio y lo escuchas y lo escuchas. Y no tiene que ver con hacerlo o no hacerlo, tiene que ver con este tema del autoconcepto que hablaba hace un momento. Entonces, tolerar ese cambio, tolerar el escucharme en un video, eso de alguna manera emocionalmente me va a permitir tolerar que puedo ser una persona diferente, que estoy trabajando en ese cambio. El tercer paso en este ejemplo que te estoy dando es, ya tengo el escrito, ya me siento conforme al escucharme en el audio, ahora grabo el video. Entonces, ese paso a paso, esa desensibilización le va a permitir a la persona poco a poco tolerar ese cambio y poder trabajarlo de manera adecuada. Cuando es el caso contrario, ¿no? Cuando es un tercero el que tiene la necesidad o cree tener la necesidad de que yo tengo que cambiar, ¿no? Mm, Y me presiona. Puede ser una mamá hacia el hijo que fuma, o hacia claro, el esposo que fuma o que bebe mucho, claro. o incluso estas relaciones de pareja donde una Él persona necesita debería que generar ese deberías cambio, buscar otro debería, trabajo, deberías generar debería. más ingresos, deberías, exacto. Y a lo mejor aquí lo importante de este ejemplo o de esta situación es que no importa la situación, aquí lo que es constante es deberías, ¿no? Exactamente. Y ya Y el hecho de utilizar esa frase nos está diciendo que no es un abordaje adecuado, porque nadie debería vale. hacer nada. El debería es una imposición de la afuera. Entonces ya con el hecho de que yo piense de mí, yo debería, yo deseo, yo quiero, pero yo debería, como que no. Y en Como el que no es caso una que te muy buena digan manera de deberías, comenzar. Y que el hecho de que te digan debería es simplemente una opinión y la opinión de los demás no es una orden para ti. Entonces tú puedes escuchar esa opinión. Ahora, yo tengo que tener también una capacidad de introspección que me permita entender, por ejemplo, si 10 personas me están diciendo, 10 personas diferentes me están diciendo en 10 ámbitos diferentes de mi vida que yo debería realizar un cambio tal, quizás sea tiempo para mí para reflexionar y decir, mira, 10 personas diferentes me están mencionando que yo quizás podría realizar este cambio en mi cotidianidad. Déjame revisarlo, quizás tienen razón, ¿sí? Y quizás sea tiempo para mí para gestionar ese cambio, no por obedecer lo que ese otro me está demandando, sino para entender que es un mensaje que estoy recibiendo de mi entorno que de alguna manera me podría ayudar a ser una mejor persona o a crecer personalmente. Ahora bien, utilizando este ejemplo del debería para ese afuera, pasa muchísimo en las sesiones de terapia, sobre todo con madres y padres de adolescentes, ¿no? Cuando vienen a la sesión es que mi hijo debería dejar de fumar, es que mi hijo debería dejar de tomar, es que mi hijo debería dejar esas amistades, ¿no? Y la primera pregunta que yo les hago cuando vienen con esa denuncia de mi hijo debería es, ¿qué consecuencias tiene su hijo por hacer esa conducta? Y no hay consecuencias.
Entonces, si no hay consecuencias, ¿por qué la otra persona tendría que cambiar? Tiene el ejemplo clásico de mi hijo fuma y yo no quiero que mi hijo fume porque él debería dejar de fumar. Tú le lavas, tú le planchas, tú le cocinas, tú le das dinero para que se compre los cigarros, tú le permites hacer absolutamente todo. Simplemente todos los días te enojas porque él debería dejar de fumar. ¿Quién está pagando las consecuencias de que él o ella fume? El padre y la madre. El adolescente no está teniendo ninguna consecuencia por fumar. La consecuencia es que mi mamá se enoja, la consecuencia es que mi mamá se molesta, la consecuencia es que mi mamá no me habla por 2 días. Y, pero no hay para la persona una consecuencia real, por lo tanto es muy poco probable que deje la conducta. Entonces, cuando la persona empieza a tener consecuencias por esa conducta, obviamente es mucho más probable que genere ese cambio. Es decir, que la preocupación de un tercero hacia la necesidad de que otro cambie, según sea el Ujú. caso, es válida, solo que hay que saber gestionarla, ¿no? Claro, claro. Hay, Y hay que, obviamente, y entiendo también, por supuesto, estamos hablando de algo que es un poco más socialmente aceptado, como es el fumar. Pero imagínate que estamos hablando de una familia en la cual el hijo o la hija consume crack, cocaína o marihuana. Entonces, obviamente, el padre y la madre van a decir, él debería o ella debería cambiar o dejar esa conducta. Nuevamente, tiene que tener consecuencias esa persona. Respetando también, porque es un debería válido, ¿sí? Yo como mamá o como papá deseo lo mejor para mi hija o para mi hijo y estoy convencida y convencido de que efectivamente él debería dejar esa conducta. Totalmente válido, no tiene nada de malo ese debería. El punto es cómo lo gestiono para que yo no sea la persona que viva las consecuencias de la conducta de ese familiar. buenísimo, porque estos ejemplos que tú planteas están muy bien y son muy aplicables al día a día, ¿no? A la cotidianidad de una persona que está en una ciudad, en un pequeño pueblo, en más al centro, diría, más al Ujú. sur, menos al norte de lo que estabas tú en Inuvik, ¿no? Ese es el punto al que quiero llegar. En tus años, en los años que tú pasaste en Inuvik, en Paulatat, ¿cuál ha sido tu experiencia sobre cómo se gestiona el cambio? Porque tenemos de pasar inviernos de menos 45 grados a tal vez llegar alguna vez a un verano de 40 grados, más 40 grados, para que se entienda la diferencia, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Los locales cómo lo gestionan? ¿Qué aprendiste de esta experiencia de tantos años en el Ártico? Que a nosotros nos pueda servir y que podamos aplicar Claro. acá. Creo que de alguna manera es un conocimiento universal, ¿no? La importancia de dos cosas que aprendí en el Ártico. Uno, la actitud. Creo que de alguna manera tener la actitud adecuada para enfrentar los desafíos de la vida ahorra mucha energía y te ayuda de alguna manera a enfocarte en esas cosas, como lo decía hace un momento, en las cuales sí puedes cambiar. Entonces, en el caso de los Inuvialuit, de los Wichen, las dos comunidades que hacen vida en Inuvik, em, puedes ver cómo, por ejemplo, se preparan en el verano para el invierno. El verano es el momento de cazar, el momento de recoger leña, es el momento de preparar las casas, hacer las reparaciones necesarias para que cuando llegue el invierno, la casa de la familia y estén preparados y tengan los suministros necesarios para poder afrontar el invierno. El invierno, por supuesto, es un momento mucho más de recogimiento, de análisis, de estar juntos como familia, de compartir experiencias, de aprender, porque claro, mucho más difícil hacer vida social a menos 40, ¿no? Allá afuera. Entonces, como puedes ver, hay un balance muy bonito entre lo necesario para hacer afuera, pero también lo necesario que hay que hacer dentro para enfrentar los cambios de cada una de las estaciones. Súper interesante, ¿no? Esto de las tribus aborígenes en el Ártico, porque como tú bien dices, dijiste algo que me llamó mucho la atención sobre que me preparo para disfruto afuera, pero Ujú. también me preparo para estar bien adentro, Claro, ¿no? Y yo claro. creo que es una metáfora perfecta de la vida, ¿no? Total, total. Por eso te decía, es un conocimiento universal porque aplica para todas las áreas de la vida y para todas las civilizaciones. ¿Y cómo sería, y cómo ves esto de esa presión que se ponen las personas sobre que hay que cambiar? O sea, ¿realmente siempre tenemos que plantearnos el cambio o simplemente puedo llegar a un nivel donde yo digo, mira, yo estoy cómodo como estoy, yo me siento perfectamente, eh,
ignorar las voces, el ruido que hay afuera que dice, cambia, 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 tienes que hacer, tienes que hacer. ¿Cómo Claro, gestionamos esto? claro. No, lo conversamos hace un momento, no creo en el cambio por deber. Nadie debería cambiar. Las personas tenemos que adaptarnos y aprender a adaptarnos a esa realidad, no solamente externa, a esa realidad interna, a esa realidad emocional, lo que yo vivo en este momento, cuáles son mis herramientas, mis posibilidades, mis energías emocionales y cómo las tengo yo en este momento para poder hacer frente a eso que de alguna manera está demandando un cambio fuera. Por eso la clave para gestionar o responder a esa pregunta, ¿debería cambiar o tendría que cambiar o tengo que cambiar? Es lo que te dé paz. Respondiendo dos preguntas que creo que son claves. Uno, ¿cambiar o no me hace daño a mí? Y la segunda, ¿cambiar o no le hace daño a alguien más? Si no hay daño Claro, personal y no hay daño o no hay algo que perjudique a una persona afuera, ya está. Entonces, imagínate que en ese análisis la persona dice, sí, deseo cambiar. Y es algo, un cambio externo, es algo que tengo que hacer fuera. El cambio no debería, desde mi punto de vista, comenzar ahí en ese afuera. Tendría que comenzar dentro. Y lo que ocurre afuera es una consecuencia de ese cambio interior. Esa es la clave del verdadero cambio. Cuando lo que ocurre afuera es la consecuencia de eso que ocurrió primero dentro de mí. en este proceso que tú mencionas de hacer un cambio externo que genera un cambio interno, esto me suena o no sé si tiene algo que ver con el duelo. En los procesos de cambio se viven duelos. Totalmente, totalmente. Todo proceso de cambio, de alguna manera u otra, genera un proceso de duelo. Incluso cuando son cambios positivos. Cuando hay un ascenso, por ejemplo, cuando debido a un cambio en tu trabajo te aumentan el sueldo y empiezas a tener otro nivel de vida, o debido a eso te tienes que mudar a una ciudad más grande. Incluso cambios positivos generan un proceso de duelo, porque el duelo tiene que ver con lo que fue y ya no va a ser. Tiene que ver con esa muerte metafórica de quién fui para poder de alguna manera darle paso a ese quién soy. ¿Sí? Estar mal casado, por ejemplo, o estar en una relación de pareja que no te hace feliz. Aunque sabe la persona que ese cambio a la soltería o ese cambio hacia una nueva pareja es positivo, es necesario y es súper, súper, no sé, beneficioso para su vida, incluso eso, aunque lo tenga muy claro, va a conllevar un proceso de duelo. Por lo que te decía hace un momento, esa persona que fue y que estuvo mal casada o en mal parejada por 15 años, 10 años o 5 años, esa persona tiene que morir emocionalmente hablando. Y esa persona tiene que llevar ese proceso de duelo de esa persona que ya no va a ser para poder permitirse la entrada a esa persona que va a volver a ser. De hecho, pasa en los procesos migratorios, siempre dicen que hay un duelo, ¿no? Por más que hayas emigrado al lugar donde querías, por más que la estés pasando muy bien, porque emigras para mejorar tu calidad de vida y pese a que ese cambio se dio, hay un duelo, ¿no? Y es un poco lo que dice. Así Claro, sea el cambio bueno, siempre hay un duelo que tienes que vivir de alguna forma. claro, ¿Cómo lo supero? dependiendo del proceso que vaya llevando cada quien, yo te diría que hay que incrementar la capacidad que tenga la persona de generar introspección, de aprender a gestionar esa conversación, esa comunicación consigo mismo. Hablando de duelos y hablando de transiciones positivas, hay un ejemplo bastante claro que podemos ver y es el hecho de la depresión postparto. Cuando una mujer tiene un hijo, todo el mundo a su alrededor espera que sea la mujer más feliz del planeta y que solo por el hecho de haber dado a luz todos sus problemas hayan finalizado y emocionalmente esté lista y preparada para ser feliz. Y resulta que esa mujer tiene depresión postparto. Entonces, tiene que Claro. lidiar no solo con los síntomas de la depresión postparto, sino de la demanda de su exterior que le diría, pero si la niña o el niño está bien, tendrías que estar feliz, todo está bien. Entonces, esa persona se siente mal por sentirse mal. Adicional a la depresión, ¿no? Al hecho de que De se la, siente mal. exacto, Al- aparte de la depresión postparto, ¿no? Entonces, ocurre muchísimo con muchas otras cosas, ¿no? Las personas que se van de un país a otro porque los ascendieron. Y todo el entorno, wow, tendrías que estar feliz, es maravilloso el ascenso que siempre quisiste. Y la persona está en la miseria. Y nadie le quiere entender por qué o darle el espacio de entender que aunque fue un cambio esperado, positivo, para mejor, es un proceso de duelo que hay que vivir.
Claro, yo creo que mucho afecta mucho esto de lo que tú dices ahora, ¿no? No se da el espacio, no solemos Claro, darle espacio a las personas, tendemos a dar por hecho de que todo es correcto, que todo es muy fácil. claro. Y ese montón de debería. Claro, a mí me gusta bromear mucho, en son de broma con mis amigos, cuando dicen no me siento bien, yo le digo, bueno, siéntete, no me siento bien, siéntete bien. No, Claro, me siento mal, no te sientas mal, porque tendemos a creer que es así, es muy fácil, como decirle a la persona, mira, ¿te duele? Haz que no te duela. Y claro. no, son O porque cuando procesos la que persona hay está que pensando en vivir. suicidarse y le dice, no, no pienses eso, la vida es maravillosa. No te suicides, claro, Ujú, la vida es exacto. linda, no pienses así. Disculpen el corte, pero esto es lo que pasa cuando grabamos al natural. Como verán, aquí nada está producido ni preparado, porque esta es una conversación entre dos colegas, dos amigos, hablando sobre la vida abiertamente. Exacto. Carlos tuvo que moverse porque había ruido de fondo. Me agrada mucho ese comentario que hiciste acerca de había ruido y me tuve que mover del lugar, porque creo que de alguna manera aplica para esto que estamos hablando el día de hoy. Había ruido y simplemente el ruido no me permitía hacer lo que yo deseaba hacer y no soy un árbol, no tengo por qué quedarme allí, simplemente me muevo de lugar a un lugar donde esté mejor, dejo ese ruido estar donde está, no me preocupo por ese ruido porque realmente no puedo hacer nada para que ese ruido acabe en este momento y soy yo el que tomo Claro. responsabilidad y me muevo. Ese es un muy, muy buen ejemplo para el tema que estamos conversando el día de hoy. Claro, y si lo queremos ampliar, pasa mucho sobre lo que tú dices de yo no puedo hacer nada. A veces tengo que moverme yo porque yo no puedo gestionar el cambio que hay alrededor. Yo no puedo, hay cosas que yo no puedo controlar. Simplemente tengo que moverme, soy yo. Claro. Y esto aplica mucho a la parte que hablábamos hace un momento acerca del debería. Cuando mi pareja debería hacer cosas y no las hace, cuando él o ella debería y debería y debería, y eso no ocurre y de alguna manera me afecta, quizás sea el momento de plantearme yo moverme del lugar. ¿Sí? Porque quizás me agota mucho más emocionalmente esperar que esa otra persona escuche esos debería. Claro, en mi ámbito de aplicación pasa mucho con temas fotografía. Es que no me sale la fotografía. Y yo, pero muévete, ¿no? No Mm, estás pegado al piso. Si necesitas que la fotografía tenga o salga mejor, tenga otra perspectiva, te tienes que mover con la cámara, ¿no? Tienes que claro, ir desplazándote hasta que consigas lo que quieres. Lo veo así. No sé si estoy claro. diciendo una locura, pero así lo veo. Total. Genial, genial. Bueno, continuamos. Hablábamos un poco sobre el duelo que produce el cambio, ¿no? Ujú. Y por más que parezca positivo, se tiene que vivir el duelo que se tenga que Claro. vivir, ¿no? Es lo que me comentabas. Pero ahora creo que dejé la pregunta o te preguntaba cómo afronto el duelo, cómo lo supero, porque eventualmente, aunque lo tengo que vivir, lo tengo que superar. Y la mejor manera de vivir el duelo es transitarlo. Y transitarlo significa poder permitirnos ir por todas esas etapas del duelo, de la negación, la tristeza, la rabia, la resignación. Podremos luego hacer un nuevo capítulo relacionado con el duelo porque da bastante que hablar. Genial. Pero tiene que ver desde mi punto de vista con, o sea, el duelo no se supera, el duelo no se olvida, el duelo se integra. Es decir, hay que permitirle Ok, esa experiencia que fue dolorosa y que formó parte de un duelo, integrarse en tu vida, ser parte de ella, como han sido los momentos buenos también, los momentos malos, las crisis, los duelos. Entonces, el permitir de alguna manera que ese duelo te integre en la vida, da la posibilidad de continuar, ¿no? Te da la posibilidad de permitir avanzar en la vida. qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia, sobre todo que tengan esta inquietud sobre necesito cambiar, pero no sé cómo accionar. ¿Qué hago? Conozco gente que busca psicoterapia, ¿no? Busca, es una opción muy buena o debo esperar, necesito cambiar, es urgente, ¿qué puedo hacer? Mi respuesta para eso es una, y aplica para cualquier ámbito de cualquier cambio, y es prepárense para el cambio. Hay que prepararse. Como lo decía hace un momento, el cambio que ocurre afuera debe ser una consecuencia de algo que ocurrió primero dentro de nosotros. Eso es lo que es donde tenemos que poner ese foco, en ese cambio de actitud, en ese cambio de autoconcepto, en ese cambio de valores, en ese cambio de aprendizaje, en esa adquisición de conocimiento que quizás sea lo necesario para que yo siga nutriendo esa parte de mí internamente. Como consecuencia de esto se genera ese cambio fuera.
Entonces, no esperar que el cambio se dé afuera de manera automática. Trabajar emocionalmente, trabajar internamente para que el cambio exterior sea una consecuencia de eso que ocurrió primero dentro de nosotros. Genial, buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos, por tus aportes, como siempre. Ha sido un tema bastante, se puede decir, bastante interesante, muy rico como lo has abordado, porque da muchas herramientas y yo creo que va a ser súper útil para todas las personas que están transitando este proceso. No, muchísimas gracias a ti, Julio, por coordinar todo lo necesario para que estos encuentros puedan darse. Nos vemos en una próxima oportunidad, quizás desde otra ciudad, ya veremos. Pero muchísimas Ya gracias veremos. por estar allí. Bueno, antes de finalizar, recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Para los que quieran escuchar, Carlos está en @psicovique en Instagram, para quien quiera seguirlo en las redes sociales y que quiera conversar con él. Y su página web es alejandrovique.com. Bueno, más nada que Esté muy decir. bien. Muchísimas gracias. Gracias y hasta luego. Adiós. Bye. Chao. Nuevo episodio los miércoles cada 2 semanas a las 7 de la tarde en Miami y jueves a la 1 de la mañana en Barcelona.